Imagina el silencio. No el silencio de una biblioteca, ni la paz de un bosque en la madrugada. Me refiero a un silencio absoluto, artificial y aterrador. Un silencio tan denso que puedes escuchar el sonido de tu propia sangre bombeando en tus oídos. Ahora, imagina que ese silencio es la única realidad que has conocido durante toda tu vida. Es el 4 de noviembre de 1970. Estamos en Temple City, California, un suburbio de Los Ángeles. Es un día típico de otoño en el sur de California, con el sol luchando por atravesar una ligera neblina matutina. Los vecinos cortan el césped, los coches pasan suavemente por la avenida Golden West. Es la imagen perfecta del sueño americano de posguerra. Pero como ocurre a menudo en las historias más oscuras de la humanidad, la fachada de normalidad es solo una máscara. Detrás de las cortinas siempre cerradas de una casa modesta y desgastada, en el número 436, existe un mundo aparte. Un microcosmos de horror que desafía la comprensión biológica. Dentro de esa casa, en una habitación trasera, lejos de la calle, el aire está viciado. Huele a humedad, a excrementos rancios y a desesperación acumulada. No hay luz natural. Las ventanas están cubiertas con papel de aluminio y tablas de madera. En el centro de esa penumbra hay una silla. No es una silla cualquiera, es una silla orinal para niños pequeños, modificada artesanalmente con correas de cuero y ataduras toscas. Y atada a esa silla hay una figura. A primera vista, bajo la escasa luz, parece una niña de 6 o 7 años. Es esquelética, pálida como un fantasma, con el vientre distendido por la desnutrición severa. Pero no tiene 6 años, tiene 13. Durante los últimos 13 años, 54 meses, 4.700 días, esta niña ha estado sentada en esa silla, sola, en la oscuridad, sin escuchar una palabra amable, sin ver el sol, sin saber que existe un mundo más allá de esas 4 paredes. Su nombre, para proteger su identidad en los años venideros, será Ginny. Y el mundo está a punto de descubrir, de la manera más cruel posible, qué sucede cuando se le roba a un ser humano su propia humanidad. Hoy vamos a diseccionar no solo el crimen, sino la mente. Vamos a entrar en esa habitación, vamos a entender cómo el sistema, la ciencia y la familia fallaron. Este no es solo un caso de abuso infantil, es el caso que obligó a la ciencia a preguntarse, ¿qué nos hace realmente humanos? Para entender cómo se construye una prisión invisible, primero debemos entender al arquitecto. El hombre que diseñó este infierno no era un monstruo de un cuento de hadas, sino un hombre de carne y hueso llamado Clark Wiley. Clark era un hombre consumido por un odio silencioso hacia el mundo. Nacido en un entorno inestable, criado en hogares de acogida en el noroeste del Pacífico, aprendió desde muy joven que la vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Era un hombre que valoraba el control por encima de todo. Odiaba el ruido. Lo detestaba, con una furia patológica. El sonido de un niño llorando, el tráfico, incluso la voz humana le causaban una irritación que rozaba la locura. A su lado estaba Irene. Irene Wiley era una mujer atrapada en su propia oscuridad, tanto literal como figuradamente. Sufría de cataratas severas y un desprendimiento de retina que la estaban dejando progresivamente ciega. Dependiente, aterrorizada y sometida psicológicamente por Clark, Irene se convirtió en una cómplice pasiva. Ella vivía en el miedo constante. Clark había amenazado con matarla si intentaba contactar a sus propios padres o a los vecinos. La casa en Golden West Avenue se convirtió en una fortaleza. Clark, paranoico y obsesivo, guardaba un arma cargada en su regazo mientras miraba televisión. Nadie entraba, nadie salía. Cuando Ginny nació en abril de 1957, ya venía marcada por la tragedia. Los Wiley habían tenido otros hijos antes que ella. Una hija murió de frío tras ser abandonada en el garaje porque lloraba demasiado. Otro hijo murió por asfixia en circunstancias sospechosas. Solo un hermano mayor, John, sobrevivió. Y él también sería una pieza clave en este engranaje de terror, obligado por su padre a ser el carcelero de su propia hermana. A los 20 meses de edad, un médico mencionó casualmente que Ginny parecía tener un desarrollo un poco lento.
Clark, en su mente retorcida, tomó esto como un diagnóstico definitivo. Su hija era, en sus palabras, retrasada. Y decidió que la sociedad no debía verla. Decidió que debía ser protegida. Así comenzó el confinamiento. Clark fabricó un arnés especial. Durante el día, Ginny era atada a la silla orinal, desnuda, salvo por el arnés. No podía mover las piernas, no podía mover los brazos libremente. Si hacía algún ruido, si lloraba o gemía, Clark no le hablaba. No le decía «cállate». En su lugar, él aparecía en la puerta y ladraba. Ladraba y gruñía como un perro salvaje, golpeando la madera con un listón para amplificar el terror. Él le enseñó a temer al sonido. Él le enseñó que la única forma de evitar el dolor era el silencio absoluto. Y así, Ginny aprendió a tragarse su propia voz. Aprendió a existir sin ser. Avancemos en el tiempo hasta la mañana del 4 de noviembre de 1970. El clima era fresco. Una serie de eventos fortuitos, casi milagrosos, estaban a punto de romper el sello de esa tumba en vida. Había habido una pelea violenta la noche anterior. Clark, en un ataque de furia, había golpeado a Irene. Ella, finalmente, impulsada por el instinto de supervivencia y con su visión casi nula, decidió huir. Tomó a Ginny, le puso un abrigo para ocultar su cuerpo esquelético y salió de la casa. Caminen conmigo por ese momento. Madre e hija caminando por la acera. Irene, tanteando el camino, casi ciega. Ginny caminando con un andar extraño, algo que los médicos luego llamarían el paso de conejo. Ella no sabía caminar correctamente. Levantaba las manos frente a ella como garras, como si esperara tocar los límites de su habitación oscura en cualquier momento. Sus ojos no enfocaban a la distancia, solo conocían el enfoque corto, de unos pocos metros, la distancia de una pared a otra. Irene buscaba la oficina de asistencia social. Su intención no era denunciar a su marido por abuso infantil. Su intención era simplemente solicitar beneficios por su discapacidad visual. Estaba buscando ayuda para sus ojos, no para su hija. Entraron en el edificio equivocado. El destino las llevó a la oficina de servicios sociales del condado de Los Ángeles. Son las 10:30 de la mañana. Entran en la sala de espera. El bullicio de la oficina se detiene poco a poco. Una trabajadora social levanta la vista. Ve a una mujer mayor, ciega, guiando a lo que parece ser una niña pequeña. Pero hay algo profundamente incorrecto en la imagen. La niña se mueve con una fragilidad aterradora. Su piel tiene un tono grisáceo translúcido. No hace contacto visual. Y lo más perturbador, escupe constantemente. Ginny tenía un exceso de salivación porque nunca había aprendido a tragar correctamente alimentos sólidos. Escupía en su ropa, en el suelo. La trabajadora social se acerca. Cree que la niña tiene 6 años y que quizás tiene autismo severo. Le pregunta la edad de la niña. Irene, confundida y asustada, susurra 13. El tiempo se detiene en la oficina. 13 años. La policía es llamada inmediatamente. Los oficiales que llegan a la escena, hombres curtidos que habían visto accidentes de tráfico y homicidios, quedan paralizados. Cuando intentan hablar con Ginny, ella no responde. No hay lenguaje, no hay gestos, solo una mirada vacía y aterrorizada. Pesa 26 kilos, mide 1,37 metros, tiene 2 juegos de dientes en la boca. Sus dientes de leche nunca se cayeron, porque nunca masticó comida dura, y los dientes permanentes crecieron detrás, creando una doble fila grotesca. Esa misma tarde, los oficiales van a la habitación de Golden West Avenue. Al entrar en la habitación de Ginny, el olor los golpea primero. Luego ven la silla, ven las marcas de arañazos en la madera, ven la jaula de alambre y madera donde dormía por las noches, una especie de cuna convertida en prisión con una tapa de malla metálica para que no pudiera salir. Encuentran a Clark Wiley. Él no muestra remordimiento, muestra indignación. Para él, la intrusión del mundo exterior es la verdadera ofensa. Es arrestado bajo cargos de abuso infantil. Pero Clark Wiley nunca iría a juicio. El día 20 de noviembre, justo antes de su comparecencia ante el tribunal, Clark Wiley se suicida.
Se pega un tiro en la cabeza. Deja una nota, escrita con una caligrafía temblorosa pero clara. Una nota que resume su narcisismo y su desconexión con la realidad. La nota decía simplemente: el mundo nunca lo entenderá. Con su muerte, se llevó las respuestas de por qué lo hizo, y dejó a Ginny sola en un mundo nuevo, rodeada de extraños con batas blancas que la miraban no como a una niña, sino como un enigma científico. Aquí comienza la segunda tragedia de Ginny Wiley. Tras ser rescatada del infierno de su padre, entró en el purgatorio de la ciencia. Fue trasladada al Hospital Infantil de Los Ángeles. La noticia se esparció como la pólvora en la comunidad científica. Lingüistas, psicólogos y neurólogos de todo el mundo pusieron sus ojos en ella. ¿Por qué? Porque Ginny era la respuesta a una pregunta prohibida. Existe una teoría llamada la hipótesis del período crítico. Esta teoría sugiere que si un ser humano no aprende a hablar antes de la pubertad, nunca podrá aprender el lenguaje gramatical completo. Por razones éticas, no se puede privar a un niño del lenguaje para probar esto. Es el experimento prohibido. Pero Clark Wiley lo había hecho por ellos. Se formó un equipo, apodado el Equipo Ginny. Psicólogos como James Kent, lingüistas como Susan Curtis y el Dr. David Rigler. Durante los primeros meses, los progresos fueron fascinantes y desgarradores. Ginny comenzó a explorar. Tocaba todo. Llevaba los objetos a sus labios para sentirlos, como un bebé. Estaba fascinada por la música clásica, pero aterrorizada por los perros. Empezó a aprender palabras. Agua, doctor, rojo. Su vocabulario crecía rápidamente, cientos de palabras. Los científicos estaban eufóricos. Parecía que la teoría del período crítico estaba equivocada. Ginny podía aprender. Pero entonces empezaron a ver las grietas. Aunque aprendía palabras, Ginny no podía construir oraciones. No entendía la gramática. Decía: manzana, salsa, comprar, tienda. No podía usar pronombres. No podía hacer preguntas. Su cerebro, atrofiado por 13 años de oscuridad, había perdido las conexiones neuronales necesarias para estructurar el lenguaje. El hemisferio izquierdo de su cerebro, donde reside el lenguaje, casi no mostraba actividad. Estaba usando el hemisferio derecho para todo. El equipo científico comenzó a fracturarse. Había una tensión constante entre ayudar a Ginny a sanar como persona o usarla como sujeto de investigación. Ella vivía en una especie de laboratorio constante. Era grabada, analizada, sometida a pruebas de electroencefalograma. Las transcripciones de esa época son escalofriantes. En una ocasión, Ginny logró comunicar un recuerdo de su pasado. Dijo: padre pegar brazo, madera grande, Ginny llorar. Fue la confirmación, de su propia boca, del horror que había vivido. Pero el interés científico tiene fecha de caducidad. En 1974, después de 4 años, el Instituto Nacional de Salud Mental, que financiaba la investigación, revisó el caso. Decidieron que el estudio no estaba siendo lo suficientemente riguroso, que los científicos se habían encariñado demasiado y habían perdido la objetividad. Cortaron los fondos. De un día para otro, el equipo Ginny se disolvió. Y aquí ocurre lo impensable. Sin fondos y sin un lugar a donde ir, el sistema falló de nuevo. Decidieron que lo mejor para Ginny era devolverla a su madre. Sí, a Irene, la misma mujer que había permitido el abuso durante 13 años. Irene había recuperado parte de su visión tras una cirugía y reclamaba a su hija. Fue un desastre absoluto. Irene no podía manejar a una adolescente adulta con el desarrollo mental de una niña pequeña y traumas severos. Después de unos meses, Irene se rindió y entregó a Ginny al sistema de acogida estatal. Y entonces descendió la verdadera oscuridad. Ginny pasó por una serie de hogares de acogida. En uno de ellos fue abusada nuevamente. En otro fue golpeada severamente por vomitar.
Como mecanismo de defensa, Ginny hizo lo único que sabía que funcionaba en su infancia. Dejó de hablar. Todo el progreso, todas las palabras, toda la risa que había aprendido en el hospital, se desvaneció. Se encerró en sí misma. Regresó al silencio. Hoy el caso de Ginny Wiley se enseña en todos los cursos de psicología y lingüística del mundo, pero a menudo se enseña como un gráfico, como un dato en un libro de texto. Se olvida a la niña. ¿Dónde está Ginny ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen. Ginny sigue viva. Tiene 68 años. Vive en una institución de cuidado para adultos en algún lugar de Los Ángeles. Su ubicación exacta es un secreto celosamente guardado por el estado de California. Los pocos reportes que se han filtrado en las últimas décadas son desoladores. Dicen que no habla. Dicen que rara vez hace contacto visual. Dicen que pasa sus días mirando al vacío, tal vez regresando en su mente a esa habitación oscura en Arcadia, el único lugar que, trágicamente, su cerebro terminó por aceptar como hogar. El caso de Ginny no es una historia de triunfo. No hay un final feliz de Hollywood aquí. Es un espejo oscuro que nos muestra la fragilidad de nuestra propia naturaleza. Aprendimos que el lenguaje, la empatía y la humanidad no son cosas con las que nacemos garantizadas. Son regalos que nos damos los unos a los otros. Y cuando esos regalos son robados, lo que queda es un abismo. Clark Wiley escribió que el mundo nunca lo entendería. Quizás tenía razón en una cosa. Nunca podremos entender el nivel de sufrimiento que una mente humana puede soportar antes de romperse para siempre. Ginny sobrevivió a la oscuridad de su habitación, pero nosotros, como sociedad, no logramos sacarla de la oscuridad de su mente. Y ese silencio, su silencio actual, es el grito más grande de todos.